Bueno, como todos han mencionado, en algún momento en el futuro podremos vernos de manera presencial, y así lo espero, y podemos expresar estas opiniones con mayor detalle. Esto es un panorama general, en realidad, de lo que sería la gestión integrada de la sequía o el manejo integrado de la sequía. Hay muchos socios con el IDMP, que es este programa de gestión integrada de la sequía. Los dos socios principales, por supuesto la OMM, y muchos también lo saben, los que están presentes, representamos la Agencia de las Naciones Unidas y que representamos unos 193 miembros a partir de ahora, con una interacción que no es la única, una dinámica con el país, que serían los servicios hidrológicos y meteorológicos nacionales, y para que todos sepan, en algunos países la agencia meteorológica, como también la meteorológica, a veces están unidos en un solo organismo, a veces no. Así que es un gran desafío para nosotros para estar seguros que estemos todos encolumnados, todo lo que sea meteorología, clima y el agua. Voy a compartir estas pantallas para que lo vean en detalle. Este es un panorama general de nuestras asociaciones con el agua. Son colaboraciones muy interesantes, trabajan en más de 180 países y hay asociaciones por país con los diferentes organismos de agua, ¿no es cierto? Voy a rápidamente hablar sobre algunos temas porque ya los mencionó Don. Seguramente estas diapositivas también las tomé prestadas de Don. La idea es concentrarnos en una definición sencilla de lo que es la sequía, que ya hemos mencionado. Podemos hablar, por supuesto, con diferentes definiciones, pero esta no es el tema principal. Lo que sí hay que resaltar, especialmente con este proyecto, es concentrarnos en las necesidades nacionales y experiencias nacionales. Tal vez sea útil, claro que sí, hablar del sistema de la sequía y la protección. Lo más importante es que las partes interesadas en cada país entiendan algunos aspectos de la sequía que son especiales para cada uno de vuestros países, y de eso se trata, que todo sea relevante a nivel local y a nivel nacional para cada país. Una vez más, tenemos varios impactos y a veces esto puede llegar a ser confuso. Hablamos de los impactos ecológicos también. Hay que darse cuenta que hay una lista larga de impactos, pero por supuesto la sequía es una falta de precipitación en términos generales. Y una gestión efectiva de la sequía debe estar integrada de manera transversal en todos los sectores, como ya mencionó Don, dentro y entre los niveles de gobierno, como también las ONG, las organizaciones y otras organizaciones interesadas. Es sumamente importante esa coordinación. Podemos definir la sequía en términos de intensidad, duración y extento espacial. La extensión espacial, hay trabajo que se ha hecho con la OMM sobre cómo caracterizar estos ciclos de sequía, pero eso después lo podemos hablar en mayor detalle en la etapa de la discusión. Una vez más, creo que, como todos saben, las sequías son distintas de otros fenómenos, de otros peligros y riesgos. Es un fenómeno que empieza de manera lenta, es decir, que los impactos se sienten a largo plazo y se notan a largo plazo, y una vez que se presentan son difíciles de dejar de lado, de ignorar. Por supuesto, con la oportunidad en que aparece, no es preciso para poder implementar medidas, como ya mencionó Don y en las charlas de ayer. Sabemos que todo tiene que estar conectado, o sea, la respuesta a la emergencia debe ser para que uno no sea más vulnerable para poder ser utilizado cuando viene la próxima sequía. Y esto es muy significativo porque el próximo punto es que, por supuesto, que la sequía se espera que aumente debido al cambio climático, y esto lo vemos a nivel mundial.
Don también les dio un panorama general muy bueno sobre cómo son las políticas respecto de la gestión de la sequía, muchas actividades simultáneas. En el 2013, el programa integrado de gestión de sequía se inició, tenemos un website, ustedes lo ven acá, un sitio de internet, acá tienen el sitio donde pueden ingresar, lo organizamos como pregunte, encuentre y conecte. Pueden solicitar nuestra asistencia en cualquier aspecto que tenga que ver con la gestión o el manejo de sequía, el plan o el programa nacional, encontrar recursos. Después voy a hablar de más detalles, las diferentes actividades también. Y ahora vemos todos los diferentes logos de la mayoría de los integrantes, hay como unos 35, desde las Naciones Unidas, la FAO, las Naciones Unidas y la lucha contra la desertificación, bancos también a nivel regional, África Occidental, en fin, la Federación Nacional. Tenemos un montón de asociaciones, como les decía, entidades y organismos nacionales en los Estados Unidos y en otros lados. Tenemos, como vemos en pantalla, todos los socios. Y por supuesto que tenemos socios muy dedicados con un proceso administrativo bastante flexible. La idea es poder hacer que la gente se comprometa y asegurarnos que tenemos un mensaje coherente desde la gestión. Y creo que hemos sido muy exitosos. Daniel Sagay, también de la UNCDD, habló sobre las similitudes, ¿no es cierto? Y hay similitudes entre nuestras presentaciones. Eso es lo que queremos como mensaje para los países. Hay ciertas guías y tenemos una biblioteca también. Hay 2 guías principales, estamos trabajando sobre más, todavía hay un manual sobre los índices e indicadores de sequía, las guías también de los planes y políticas de gestión de sequía nacional, Don lo mencionó, este manual fue desarrollado por varios de los que están presentando hoy, Svoboda es uno de ellos, tenemos una biblioteca asimismo de sequía. Tenemos todas las herramientas y recursos también sobre los 3 pilares, ya los voy a mencionar. Tenemos también uno que es de alerta temprana, vulnerabilidad y evaluación de impacto, el próximo, y la mitigación, preparación y respuesta. Los 3 pilares llevan hacia una coherencia y políticas, planes y políticas bien pensados. Hay un enlace, un link, y voy a colocar algo al final de la charla también en el chat, para dirigirlos hacia 30 ejemplos de políticas nacionales respecto de la sequía. Esto se mencionó ayer, pero la idea es asegurarnos de que todos vean algunos de los ejemplos. Y siguiendo con la presentación, aquí están los 3 pilares y voy ahora a analizar cada uno en detalle. Lo que he hecho aquí es una lista para que están en inglés, claro, el monitoreo primero y la alerta temprana. Y en paréntesis, bajo cada uno de los pilares, hemos hecho una lista de las diferentes entidades, organismos involucrados. Yo creo que esto es de suma importancia para darles una idea de quién tiene que participar y cuándo. Vemos que para el primer pilar tenemos los servicios meteorológicos e hidrológicos, por supuesto que la OMM ayuda, hay otras agencias también, como los diferentes programas y organizaciones de mitigación de desastres. Todas son organizaciones de administración y gestión. Hay políticas y planes de sequía que queremos que estén enraizados en las organizaciones que manejan los desastres. No debería ser una actividad independiente, y de la misma manera, aún con el monitoreo de sequías, por lo general está en el dominio de meteorología y clima, está hidrología, por supuesto, y hay otras estadísticas importantes como los impactos a corto plazo, a largo plazo, hay varios que tienen que ver con el impacto. El monitoreo entonces y los sistemas de alerta temprana. El segundo pilar, vulnerabilidad y evaluación de impactos. Hemos ampliado el rango de las organizaciones, tenemos el Ministerio de Agricultura, de Pesca, si es necesario,
ganadería, ambiental, salud, finanzas, otras autoridades de agua, la FAO, la UNSCD, y de la misma manera, para la preparación de sequía, mitigación y respuesta, tenemos todas estas entidades y organismos, tanto nacionales como internacionales, que participan. Una vez más, esto es un ejemplo de la lista. Esto va a cambiar país, por supuesto, y es una guía o una indicación, si se quiere, de lo que uno puede esperar. Pilar 1. Hay muchos indicadores, tenemos un manual al respecto, estamos agregando más y lo hacemos más que nada y varía según cada país. De hecho, estamos desarrollando a nivel de la OMM un esquema de clasificación de sequías, donde podemos aunar todos los monitores e indicadores de sequías y tener un sistema coherente que podamos compartir a nivel mundial. Pero es muy importante concentrarse en cuáles son las necesidades nacionales con respecto a qué decisiones hay que tomar para una sequía, porque ven que hay muchos indicadores que son necesarios para desencadenar acciones y programas de sequía. Si uno utiliza un indicador, como podría ser el índice de precipitación estandarizado o normalizado, con ciertos umbrales sobre la base de evaluaciones de vulnerabilidad realizados, y uno puede tener un plan de acción. Puede ser el uso de el riego para el cultivo o mover el ganado de una zona donde hay escasez de agua a otra, en fin. Por eso los tres pilares están todos interconectados y lo podemos ver en la parte superior derecha, donde vemos las flechas que unen a cada pilar. La idea es empezar a monitorear y con la alerta temprana, pero están todos conectados. Estos sistemas de monitoreo y de implementación, acá podemos ver todos los indicadores, pero también las diferentes organizaciones, entidades y ministerios. Por supuesto que va a depender de cada país, obviamente, en cuanto a los indicadores y los índices, y según el sector que estamos analizando, que esto es muy importante también. Acá hay un ejemplo, esto se puede bajar, hay una versión en español también, incluso también en francés y en todos los idiomas de las Naciones Unidas. Este manual es un punto de inicio, claro, y no es que recomienda los mejores indicadores, simplemente le da los antecedentes en cuanto a proporcionar lo que sería la información o los trabajos de investigación más relevantes. También hay software y demás. El segundo pilar, una vez más, es la evaluación del impacto y la vulnerabilidad y el riesgo, de suma importancia para poder saber cuál es el umbral y qué indicador estamos utilizando. Hay que saber qué pasó en el pasado. O sea que esto, claro que sí es importante, es el que está menos desarrollado, es el que tiene menos información de los tres pilares, y en el aspecto de la vulnerabilidad o las vulnerabilidades, hay una serie de regiones y países que tienen un informe de los impactos donde utilizan la ciencia, nueva tecnología, Twitter y demás para poder tener una lista de todos los impactos. Claro que esto es muy significativo para el progreso de la reducción de riesgo y poder hacer una evaluación de la vulnerabilidad. Luego la preparación y mitigación y respuesta son todas medidas proactivas. Esto, por supuesto, va a depender de cada país. Una vez más, esto va a ser por sector, en las diferentes organizaciones. De hecho, pueden ser incluso divididos por región, según los problemas, si es una zona montañosa o una zona que no es montañosa en las diferentes comunidades. Son todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Aquí vemos, insisto, las guías de las que mencionó ya Don. Está en español también, les puedo mandar un enlace, un link vía chat. Es solo una guía, es un punto de inicio. Esto ha sido utilizado por gente en Europa Central, en Europa del Este, han desarrollado sus propias guías con 8 pasos, incluso la UNSCD también
hay pasos similares. Uno puede hacer lo mismo en vuestro propio país, incluso estén más avanzados y tengan ya los 7 pasos iniciales ya realizados, tienen que terminar simplemente con los últimos 3. En fin, esto se puede manejar según la capacidad que cada uno tenga en su propio país. Y ahora casi llego eh, al final, los requisitos para implementar las políticas nacionales de gestión de sequía, generando capacidades, priorizando las sequías y en el desarrollo de políticas. Un colega de México tuvo un muy buen ejemplo al respecto, Mario López, sobre cómo poder llamar la atención del gobierno al respecto. Y se necesita un entorno colaborador para respaldar y para propiciar la coordinación entre y dentro de cada uno de los niveles del gobierno. Yo provengo de los Estados Unidos y sé, cuando fui muy activo en el departamento, o sea, en el Ministerio de Agricultura, algunos sintieron o algunas organizaciones iban a ser líderes y nos dimos cuenta que éramos 4 o 5 agencias las que colaborábamos. Y eso es lo que se necesita en realidad a nivel gobierno, un gobierno colaborador. También programas de medios y de alcance fuertes para poder realmente mejorar esa conciencia, y esto refleja características a nivel nacional y regional, con sus características propias. Y por último, hemos hablado de esto antes, pero sigue siendo cierto que los esfuerzos pasados de la gestión de sequía han sido reactivos, más bien el manejo de crisis. Tenemos que ser más proactivos y mejorar la resiliencia hacia la sequía. Necesitamos un abordaje colaborador entre y dentro de los niveles del gobierno, la sociedad civil, diferentes sectores, los privados también. Este es el momento de cambiar el paradigma. Sabemos que hay un costo de la inacción y hay beneficios de la acción. Por supuesto que este es realmente un panorama general de lo que sería el manejo integrado de la sequía, y estaría aquí el resto de la tarde para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Bob. Algunas preguntas y comentarios de Antonio Magalhães. Es más un comentario que se refiere a su transparencia respecto de los 3 pilares, y dice que en el caso de Brasil, la Agencia Nacional del Agua coordina el monitoreo de sequía, como también eso, todo eso, y las organizaciones a nivel estadual. ¿Quieren comentar al respecto? He estado en el norte de Brasil varias veces y este es un muy buen ejemplo. Tomaron ejemplo de otros lugares del mundo y realmente lo lograron. No importa quién sea el líder de esto, están haciendo una buena tarea y esto es un gran ejemplo, depende del setup regional, por supuesto. Es un muy buen ejemplo, repito, de cómo funciona. Empezaron, yo creo, modestamente con 7 u 8 estados y, corríjame si me equivoco, pero se fueron extendiendo hacia el sur para hacia San Pablo u otros estados. O sea, empezaron lento, es un buen ejemplo de eso, y crecieron de a poco. Me parece que es un gran estudio de caso como para que otros países lo sigan. Gracias, Bob. Otro país que va por la misma línea de Jean Miguel pregunta, uno de los problemas que se discutió mucho ayer en los grupos era la mala interacción entre instituciones e instituciones de la ciencia y del gobierno. Y Jean pregunta cómo la WMO puede mejorar la implementación de sistemas de manejo de sequía. La respuesta rápida, simple, es que Don ayer mostró una serie de workshops, de talleres que hicimos sobre el manejo de la capacidad y nos aseguramos de mostrar los logos de cada una de las organizaciones, la de combate a la
la del agua, la de sequías, etcétera. Y el taller hoy es que queremos que los países hagan lo mismo en distintas agencias, con distintas agencias, comunicándose. Sé que no es fácil, pero justamente por eso hay que ir trabajando de a poco, creando confianza. Y puede soñar tonto, pero también compartir los logos de todas las organizaciones, darles el crédito, realmente ayuda muchísimo con la colaboración. Y nuevamente trabajar con el gobierno, como yo trabajo, he visto los niveles nacionales, Svoboda, Dennis Guy, que hacen trabajos a nivel nacional. Esto recuerda a la gente que todas las agencias están trabajando para ese beneficio común y para desarrollar un sistema coherente de los tres pilares, y para que los tres pilares funcionen, todas las agencias deben trabajar en conjunto, reduciendo los egos. Permítanme saltearme una pregunta específicamente de Paraguay, lo vamos a hablar después. Hay otra pregunta de Fiorella Vega sobre cómo medir los impactos en el pilar 1. Brevemente, por favor, Bob, porque hay muchas preguntas que se dispararon. En el link, en el chat, les voy a mostrar algunos de los reportes de impacto, uno de Estados Unidos, uno de Europa, y esto es simplemente recolectar o recabar el input de las distintas personas. Rápidamente, sé que en Europa, por ejemplo, hacen búsqueda por internet, por computadora, de todos los términos, todos los lugares, artículos diarios donde aparece la palabra sequía. Sobre pilares, Julia pregunta, en su experiencia, ¿qué pilar debe ser el líder para el manejo de riesgo de sequía? Los tres son necesarios y nuevamente, esta es la razón por la cual hay un círculo trazado entre los tres pilares. Y nuevamente, los pilares son una forma de recordarle a las personas lo que se necesita. No hace falta que la agencia A lo haga de una manera o como respuesta a algo. Tiene que hacerse por niveles y hay muchos ejemplos de los países en donde he estado. Esta idea, la palabra es colaborativo y entre y dentro del gobierno lo enfatizó Don justamente. Una última pregunta de María de Estrada y tal vez esta sea muy específica para el país, Bob, pero a ver, pregunta a nivel nacional. ¿Qué parte del gobierno, qué repartición, qué agencia nacional debiera ser la más eficiente para desarrollar o llevar adelante una política de sequías? Y otra vez depende. Yo conozco países en donde los servicios meteorológicos lo hacen. Un ejemplo en Brasil, en el nordeste de Brasil, también la Agencia Nacional de Agua. O sea, no hay un plano para hacerlo. El plano es que todos estén sentados alrededor de la mesa y se pongan a hablar de quién tiene ventaja en esto, quién tiene más daños o menos daños y puede hacer esto. Y es el gobierno el que, digamos, baja el plan, pero en África, por ejemplo, llevó muchos años, pero nuevamente tiene que ser un esfuerzo continuo, una serie de esfuerzos para ir desarrollando el plan. Y sé que la gente pregunta cuál es el secreto. El secreto es hablar con los colegas, con la gente de los ministerios. Gracias, Bob. Gabriel Silva preguntó algo semejante, así que lo damos por contestado a Gabriel. Y hay de Paraguay, Edgar pregunta,
¿cuánto involucramiento tienen los ministros de Agricultura en el desarrollo de las políticas de sequía? ¿Conoce algunas historias de éxito al efecto? Por supuesto, los Estados Unidos es una historia de éxito. El Ministerio de Agricultura fue cofundador. En Europa del Este hay muchos ejemplos también. Depende del país. Si el país tiene impacto por la sequía sobre la agricultura, obviamente agricultura tiene que participarse. De algunos países en donde esto no es tal vez tan importante, es raro, pero bueno, puede ser. Y la agricultura es un partner muy necesario y por eso es que nosotros tenemos todas estas asociaciones, muchos ministerios en los distintos países, porque es así como poder avanzar con esta política. Un poquito a la respuesta de Bob. Desde el CISA queremos decirles que estamos tratando de agregar otro tipo de instituciones, otro tipo de experticias, además de las ciencias del clima, que son el núcleo del Centro Regional del Clima para el sur de América del Sur. Así que, Edgar, una respuesta podría ser, por favor, ayúdanos a involucrar al Ministerio de Agricultura de Paraguay en el CISA y para todos los miembros también. And vamos a terminar con una actualización. Se estaba hablando del monitor de secas de Brasil. Tenemos una actualización nada más y nada menos que de Eduardo Martins, que dice que el monitor de secas de Brasil llega al sur, sudeste, central, oeste, nordeste y un estado en la región norte. 21 estados de Brasil. Gracias, Eduardo. Gracias, Bob. Thank you, Bob, for your presentation.